Bueno, mi nombre es Javier Álvarez, del Departamento Comercial de Bymaster, y en este café nos acompaña Antonio de la Osa. Creo que es bastante conocido por muchos de vosotros. Antonio de la Osa, aparte de ser socio director de la Osa Consultores, ha sido durante varios años jefe de la Dependencia Nacional de Aduanas de Cataluña, y aparte de haber estado también en empresas pues, logísticas y aduaneras de toda España. Regional, ¿no? Sí. Regional, sí. De la Dependencia Regional de Aduanas de Cataluña, perdona, sí. Y bueno, nos va a acompañar hoy como experto para ayudarnos un poco sobre los temas que queríamos plantear, ¿vale? La semana pasada hicimos otro de estos cafés para hablar del tema de los ERTEs, que también es un tema interesante que estaba en boca de todos los directivos, pues, la nueva normativa y cómo nos afectaba especialmente en el sector logístico. El de hoy lo vamos a hacer sobre el tema de la aduana, las nuevas normativas que han salido sobre el tema de las garantías, aplazamientos, etcétera. Y para la semana que viene tenemos también previsto uno para hablar un poco de todo el tema del confinamiento y cómo nos afecta al sector logístico y sobre todo qué previsiones tenemos de que esto acabe y cómo va a ser la reincorporación de, bueno, pues de todos nuestros equipos de trabajo al día a día y también pues de cómo, qué actividades se van, digamos, a acelerar más o menos y bueno, tener un poco una previsión que es un poco todo lo que estamos pensando ahora, cuándo se va a acabar esto y qué va a pasar el día de +1, ¿vale? Os dejo ya con Antonio, que nos comente un poco, vamos a hablar un poco sobre cómo nos afecta la nueva normativa a la operativa aduanera y después ya abrimos micrófonos para el resto. Antonio, todo tuyo. Buenos días a todos. Es en primer lugar un placer poder contactar con todos vosotros y compartir estos minutos. No sin antes pues recordar que la situación es extremadamente delicada y que ojalá pueda ser esta una iniciativa de la que no sea necesario en sus términos actuales en un futuro, sin perjuicio de la bondad de poder realizar siempre este tipo de experiencias, pero sería mejor en casos en los que realmente las circunstancias fueran diferentes. Aún así, pues vamos a ver en el día de hoy cómo ha reaccionado el Departamento de Aduanas español respecto del coronavirus. Y antes de hablar del tema principal, que es el tema del aval y del aplazamiento de las garantías, tanto de IVA como de derechos de importación, sí me he permitido hacer un pequeño resumen de la situación actual de día a día de las dependencias regionales de aduanas. Como todos ustedes saben, en las dependencias regionales incluyen servicios que van más allá del puro servicio de despacho aduanero. Repasemos, son los servicios de inspección de aduanas que realizan el control a posteriori de las operaciones aduaneras, los servicios de intervención que realizan los controles y de intervención de fábricas y establecimientos de impuestos especiales, el laboratorio que realiza análisis químicos de sustento a todas las tareas de aduanas y vigilancia aduanera, que es un organismo específico para la persecución del contrabando y del blanqueo de capitales, más los servicios de despacho o servicios de dependencia provincial. Respecto de los servicios regionales, decir que la inspección está prácticamente en los términos de suspensión de actividades que se prevé en el decreto 8 del 2020, es decir, dentro de lo que sería el teletrabajo, pero también dentro de la suspensión o aplazamiento de todos los requerimientos y actuaciones en curso de los procedimientos de la agencia tributaria. De manera que la inspección prácticamente no está realizando tareas algunas. La intervención sí, y la está realizando fundamentalmente para la desnaturalización de alcohol para poder utilizarlo en servicios sanitarios, es decir, fábricas de alcohol que están solicitando la desnaturalización están contando con la asistencia o con la respuesta por vía de teletrabajo de los servicios de intervención, de manera que ahí la suspensión de actividades no es tanto como en el servicio de inspección.
En el servicio del laboratorio también la suspensión es total, teniendo en cuenta que además el servicio se maneja sobre muestras, de manera que solamente en aquellos casos en los que sea ineludible el laboratorio realizaría sus tareas. El teletrabajo aquí prácticamente no es operativo. Y Vigilancia Aduanera ha centralizado sus tareas fundamentalmente en la investigación de contrabando y de blanqueo de capitales, y no tanto en lo que serían los reconocimientos físicos en circuito rojo, que se ha reducido, como veremos ahora, en la parte de despacho a su mínima expresión. Descendiendo a los servicios provinciales, nos encontramos con los servicios generales que van más allá del despacho. Los servicios generales que van más allá del despacho son aquellos que tienen que ver con el mundo que va alrededor de la declaración de aduanas, pero que no es la atención en circuito verde, naranja o rojo. Estos servicios, básicamente, en cuanto a atención al público, la nota de la directora decía que cada dependencia regional establecería un sistema de atención al público. Hasta donde llega mi conocimiento, en la aduana de Barcelona está existiendo una persona para poder atender al público en las tareas que vemos a continuación. Y los servicios que se están tramitando por teleproceso y donde en general hay una paralización, son los recursos, reclamaciones, devoluciones, condonaciones, mercancías reusadas y regímenes aduaneros económicos. En todos ellos hay un aplazamiento que termina el 20 de abril, en el que 20 de mayo, perdón, en el que todas las operaciones quedan paralizadas, de manera que no vamos a entender ningún tipo de requerimiento sobre estas unidades, ni vamos a tener que realizar ningún tipo de recurso. Por ejemplo, la semana pasada llegó una denegación de una certificación preferente de origen y se daba pie de recurso de reposición que empieza a computar el día 20 de mayo, no ahora, puesto que ahora no existe una suspensión de plazos para alegaciones, recursos y reclamaciones y demás trámites no asociados al despacho aduanero. Ahora vamos al despacho aduanero. Al despacho aduanero en sí, que sería la atención a los circuitos verde, naranja o rojo. El circuito verde funciona en 24 horas sin problema ninguno. Se han incrementado el número de circuitos verdes habida cuenta de la excepcionalidad y porque se han reducido los filtros, es decir, los elementos de control se han reducido a los controles inexcusables. Son los controles inexcusables los que marcan el circuito naranja y el circuito rojo. De manera que en el circuito rojo se ha reducido a su mínima expresión y el circuito naranja se ha reducido también a su mínima expresión. No obstante, hay casos en los que es obligatorio, por decirlo así, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista del riesgo aduanero, poder realizar un control documental, circuito naranja, o un control físico, circuito rojo. Estos casos son fundamentalmente los asociados en el circuito rojo a las operaciones de irregularidad aduanera. De hecho, los funcionarios de la aduana que hacen tareas del servicio rojo no están yendo a la aduana y no se están desplazando a ninguna terminal ni a ningún almacén de depósito temporal o local de almacenamiento de mercancías. Solamente lo están haciendo personal de vigilancia aduanera para operaciones de alto riesgo. Esas operaciones de alto riesgo son las operaciones que permite la directora que sean realizadas por otros organismos diferentes a los de despacho de aduanas, es decir, por vigilancia aduanera. Y en los circuitos documentales están fundamentalmente centrados en la atención a lo que requiere la intervención de los servicios de inspección en frontera, cuyo tramitación pasa a circuito verde cuando hay la actuación de estos, y lo que sería fundamentalmente el control de la entrada de las EPI sin material sanitario como consecuencia de la circunstancia especial en la que nos encontramos y que se ampara en un decreto de la directora que desarrolla a su vez una decisión de la Unión Europea en el que se establece una exención fiscal tanto de IVA como de arancel para la importación de EPIs destinados a instituciones públicas, ¿no? En este caso, para poder acreditar que va destinado a la institución pública y para poder acreditar la exención de aranceles y de IVA, los circuitos salen en circuito documental y están siendo atendidos por funcionarios a través del teletrabajo. De manera que los plazos, en cuanto al despacho, llámese verde, naranja o rojo, no se han incrementado, diríamos que incluso se han reducido y que la operación aduanera en el despacho funciona con normalidad. Funciona con normalidad, salvo lo que hace referencia a la deuda aduanera. Y pasamos al capítulo relativo a las garantías y al aplazamiento de las deudas.
¿Por qué digo que funciona por normalidad? Pues porque si no se hubiera establecido circunstancias de necesidad que justificaran la exención o el aplazamiento de la deuda aduanera, todo funcionaría sin ningún tipo de problemas y no se darían las circunstancias que se han dado en el que, como consecuencia de la crisis, hay empresas que no han suministrado los fondos del arancel o del IVA a sus representantes aduaneros y estos se han encontrado con la dicotomía de pagar o no en plazo la deuda aduanera para evitar los recargos subsiguientes o, en su caso, la ejecución de la. ¿Qué ha ocurrido respecto del IVA y de los impuestos especiales, así como del arancel? En primer lugar, por el Real Decreto 7/2020 se estableció un aplazamiento de IVA, igual que de la Ley General Tributaria, para el IVA como para retenciones, como para impuestos de sociedades, etcétera, etcétera, como pago a cuenta. Era un aplazamiento de 6 meses, 3 meses sin garantía, sin intereses y 3 meses con intereses, para IVA con un importe inferior a 100 euros y no superior, pero superior a 100 euros y no superior a 30.000 para empresas cuya facturación no superara los 6 millones de euros. Esto fue acogido bien por parte del colectivo de agentes de aduanas, puesto que estableció un aplazamiento respecto del pago de la deuda o por las empresas, si bien es cierto que por parte de las grandes empresas, las que superaban los 6 millones, no fue acogido en el mismo sentido, porque entendían que quedaban fuera, como así literalmente establece, de este aplazamiento, a lo cual el departamento remitía al 112 del Código Aduanero Comunitario, que permite, en circunstancias excepcionales, solicitar el aplazamiento a la dependencia de recaudación de la agencia tributaria, no tanto a la otra. De manera que el IVA, estamos hablando solamente del IVA y del decreto 7, antes del 31 de marzo de este año. El IVA se podía aplazar solicitándolo a la aduana dentro de esos límites que aparecen allá. Y lo podía solicitar el agente de aduanas o lo podía solicitar en carácter de representante de aduanero o la empresa. Visto que la deuda aduanera no formaba parte de esta solicitud de aplazamiento, visto que el aplazamiento exigía garantía, visto que había limitantes importantes desde el punto de vista de cuantía para poderlo hacer, por parte del Departamento del Consejo General de Agentes de Aduanas y de otros foros, en el foro de la agencia tributaria, que trató de obtener respecto de la agencia una solución mayor para lo que hace referencia a los derechos de aduanas. Y aquí nos encontramos con un limitante. En los derechos de aduanas, la capacidad que tiene el Estado miembro, en este caso España, es mucho más limitada que la que tiene en el caso de los derechos de importación, perdón, en el caso de IVA importación. Porque los derechos de importación son tributo del Estado, de la Unión Europea, y son regulados por Código Aduanero Comunitario, y los supuestos de aplazamiento y de condonación solamente pueden ser autorizados por los Estados cuando previamente han sido autorizados por la Comisión Europea. En este entorno, el día 31 de marzo, sale un Real Decreto por el que ya el Departamento asume para los derechos de importación y para el IVA y los impuestos especiales para los impuestos especiales no, pero para el IVA y los derechos de importación establece un marco jurídico parecido al que anteriormente expliqué para el IVA. Es decir, para deudas tributarias y aduaneras, es decir, para IVA y para derechos de importación, cuyo importe sea superior a 100 euros e inferior a 30.000 euros, se podrá solicitar un aplazamiento por parte bien del representante aduanero, bien por parte de la empresa importadora o del declarante de aduanas, del destinatario de la mercancía. Dicho aplazamiento se solicitará con una clave en la casilla 44 del DUA, en la que se solicita el aplazamiento previa aportación de garantía o retención de garantía del agente de aduanas o aportación del cliente. La opción de retención de garantía del agente de aduanas o aportación de garantía forma parte del acuerdo comercial al que puedan llegar los agentes de aduanas con sus clientes para poder presentar la garantía. Porque esta garantía, sea la presentada expresamente o sea la del agente de aduanas, es la garantía de la que se van a cobrar los derechos 6 meses más tarde y con los intereses correspondientes a los 3 últimos meses de esos 6 meses. Es decir, que corresponde al agente de aduanas en su relación
con el cliente ver quién aporta la garantía. Y aquí nos podemos encontrar con que la gente la aporte, o que la empresa la aporte, o que la gente no la quiera aportar y la empresa tampoco. En este caso, el documento se tramitaría de acuerdo con las reglas generales de la representación de aduanas y se podría quedar paralizada la operación de importación como consecuencia de que no hay garantía de la que tiene para poder realizar la operación aduanera. Si se tirara de la garantía de la agencia de aduanas, la operación se tramitaría o de la empresa importadora, se tramitaría sin aplazamiento y se pagaría a los 30 días del levante de la merca. Esto en el caso de que no haya acuerdo sobre el aplazamiento entre la gente y la empresa importadora. El agente debe de tener una autorización para poder solicitar el aplazamiento. Si bien es cierto que esa autorización se le podrá reclamar en el caso de que el circuito sea circuito documental o en el caso de que sea circuito rojo, no en el circuito verde, que en el caso de importación está alcanzando en la actualidad al 85% de las partidas que son objeto de importación en el Estado español. La justificación del aplazamiento no aparecerá en el 031, que es el ejemplar de pago, sino que aparecerá en la certificación de la operación de importación, en el mensaje MRN, en el que aparece la justificación del aplazamiento. Los casos de deuda, es importante considerar que estos 30.000 euros son operación por operación y que incluyen los derechos de importación y el IVA. Es decir, que existe y es legalmente posible fraccionar las importaciones para poderse coger a este aplazamiento con garantía. Es decir, si yo tengo una importación de la que previsiblemente tendría que pagar 75.000 euros y aduanalmente es posible, porque lo es, puedo hacer 3 DUAs de importación, puesto que me puedo acoger al aplazamiento por garantía, con garantía, tantas veces como no supere por operación los 30.000 euros. Si en una operación el importe del IVA y de los derechos de importación superara los 40.000 euros, el aplazamiento no se cumple. ¿De acuerdo? Aportación de la garantía. Las aportaciones de las garantías en el formato tradicional no es necesario ir a la aduana, porque una de las inquietudes que había era que, bien es cierto que se aprueba el aplazamiento con garantía, pero la aduana me va a tardar en admitir la garantía aproximadamente 2 meses, más aún ahora que los servicios son servicios mínimos desde el punto de vista de atención al contribuyente. El servicio que ha montado la agencia tributaria en virtud de las medidas especiales del decreto 8/2020 y de las notas de servicio que ha dictado la directora, permiten aportar por vía telemática la garantía. Más allá, si las propias entidades de crédito disponen del código que les afecta, pueden hacerlo también por esa vía, con lo cual la aportación de garantía es en el día. Crédito ocasiones lo que de alguna forma es más lento y requiere también la presentación física hasta el momento, si bien es cierto que ahora es suplido por la presentación por telemática y la entrega de la copia del resguardo dentro de la oficina virtual de la agencia tributaria, en lo que sería la oficina virtual de cada uno de los contribuyentes. Por último, el decreto tiene sus límites, entre ellos los de los 6 millones de euros de facturación, que deja fuera a las grandes, y tiene también su límite de que entró en vigor el 1 de marzo, con lo cual todas aquellas operaciones que se realizaron antes del 1 de marzo y que no se pudo solicitar el aplazamiento, tienen su fecha de vencimiento en el periodo originario, es decir, a los 30 días del levante de la mercancía, sin que se puedan aplazar. Esto ha supuesto no pocas inquietudes por parte de los agentes en los que les vencía la deuda y tenían la necesidad de poder saber si pagarla o no, o pedir el aplazamiento o no, porque el vencimiento de la deuda era inminente y podía llevar recargos en caso de no pagar. Incluso en el caso de la representación indirecta, los agentes se planteaban que si no pagaban ellos, luego le podían ejecutar la garantía como consecuencia de su carácter de codeudor en la deuda y por tanto tener que pagar los recargos del 20% más intereses de demora. Esa es una de las primeras limitantes. Es decir, no se aplica para contracciones o para operaciones aduaneras en las que se haya liquidado la deuda antes del 31 de marzo, y la segunda es lo de los 6 millones de euros.
sobre los 6 millones de euros, indicar que existe la posibilidad de medidas especiales de pago previstas en el 112 del Código Aduanero Comunitario en combinación con la Ley General Tributaria y que permite, previa aportación de garantías, en casos excepcionales, poder realizar el aplazamiento de la deuda aduanera. Sobre esto, la entidad competente para tramitarlo es el Departamento de Recaudación y tiene los limitantes de que es la Unión Europea la que determina cuáles son las causas excepcionales que justifican ese aplazamiento, pero que pueden ir muy en la línea de lo que va en la Ley General Tributaria para los dispensa de aval, que son los supuestos de mantenimiento de un nivel de empresarial determinado o la situación crítica de la propia compañía respecto de su mantenimiento como entidad. Bien, esa es una de las limitaciones, la otra era la de los 6 millones y la tercera era el tema de la dispensa de garantía que se ha solicitado para los la dispensa de garantía que se ha solicitado por parte de los operadores. Sobre esto no se ha recibido ninguna petición en el Departamento de Aduanas formal sobre que no haya garantía para el periodo de 6 meses, si bien es cierto que cuando se solicite se transmitirá a la Comisión Europea para ver si se puede admitir la dispensa de garantía, que en este caso también iría asociado a un pronunciamiento de la propia Comisión Europea. Y por mi parte, si les parece, termino no sin quedar a su disposición para los temas que puedan plantearse, tanto de las garantías como los demás temas, en la medida en la que pueda tener conocimiento de sus respuestas. Muy bien, Antonio. Yo creo que la exposición ha sido clarísima y muy extensa. Yo solo quería hacer una pregunta que no sé si me ha quedado claro y después ya dejo paso al resto. Cuando dices esta solicitud de aplazamiento, ¿es efectiva para los despachos desde el 1 de marzo o desde el 1 de abril? Bueno, quizás me pronuncié mal, desde el 1 de abril. Vale, es que me había quedado yo con que era desde el 1 de marzo. Igual dije 1 de marzo, me confundí en la fecha. No, tenemos entonces esa problemática además que durante el mes de marzo los despachos que se hayan presentado no están sujetos o no se van a poder digamos, a beneficiar de este aplazamiento, ¿no? Exacto, porque además, incluso para los presentados después del 1 de abril, hay preguntas frecuentes de la agencia tributaria que están disponibles en la sede electrónica. Se pregunta expresamente si es posible pedir el aplazamiento a posteriori después de haber mandado la declaración de importación y expresamente dice que no es posible presentar el aplazamiento después de la admisión de la declaración de aduana. Muchas gracias. Ha sido un placer. A los que no los conozco personalmente, pues disculpar que no os haya saludado por vuestro nombre. A los que os conozco personalmente, pues también es una alegría volvernos a contactar. Y a todos en general, pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente evento, en el siguiente café. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.